Sociología organizacional consistía en una forma de organización jerárquica del trabajo donde los funcionarios o trabajadores eran especializados en su campo y funciones. Para Weber, la burocracia era un instrumento de dominación que establecía las condiciones para que una persona con poder justificaba su legitimidad. Además, explicaba de cómo los sujetos sobre los que ejerce el poder eran sometidos hacia él. Weber defiende que sus teorías eran precisa, rápida, uniforme, entre otras. Sus ideas principales de su teoría era carácter legal, de normas y reglamentos, donde nos decía que existe una serie de normas y reglamentos escritos en la burocracia que eran elaborados de forma detallada y racional. Estos eran coherentes con los objetivos de la burocracia. En personalidad, todas las reglas y decisiones y cuestiones administrativas se formularan y se registraran por escrito. Jerarquía de autoridad. La legislación comentada se componía de una serie de reglas abstractas y establecidas de forma racional e intencional. Profesionalización y racionalidad. Cada persona era seleccionada por su grado de preparación y especialización en la materia. Máxima división de trabajo. Existía una serie de cargos con poder dentro de la organización burocrática. Determinación de reglas. Las reglas y normas rigen la conducta de trabajadores. Cada una aplicaba en cada caso y situaciones en concreto de forma coherente. Karl Marx, teoría del conflicto en la sociedad. Según Karl Marx, el conflicto produce no solo vínculos sociales, siempre diversos dentro del sistema social, sino que además que todo el sistema social se modifica, prácticamente cambia de manera general. Los puntos relevantes de la teoría de Marx es que es un aspecto nuevo, puede destruir a otros a través del reajuste del sistema. Marx propone que es el motor de la historia, a través de la lucha de las clases. Le da igual de ventajas y desventajas a cualquier elemento del sistema social para que se modifique y se reincorpore a nuevas relaciones, creándose una dialéctica de la destrucción y la elección en la sociedad y sus distintas jerarquías. Todo esto lo menciona en su famoso libro El Manifiesto Comunista. Algunas de las características de esta teoría son las siguientes. La teoría del conflicto pretende ser una explicación a los conflictos que surgen, ya no solo entre clases, sino también de otra naturaleza. Las relaciones de poder y dominación que existen en la sociedad generan conflictos a menudo. Y la teoría del conflicto promulga que a pesar de que exista esa diferencia de opiniones y de conformidad, es posible generar un cambio para cambiar nuevas estructuras sociales que formen una buena unión por parte de todos. En la actualidad, la teoría del conflicto aborda las acciones que realiza cada persona o grupo, una organización o la sociedad, en sentido amplio para lograr el máximo beneficio, algo que a su vez genera el cambio social, político y revoluciones. Los conflictos no obedecen a los objetos, instituciones, símbolos, artefactos, etc., sino a la relación misma del poder. La relación o enfrentamiento de intereses desde núcleos de poder es lo que crea el conflicto y genera el cambio. En un mejor sentido podemos pensar que es una serie de fuerzas que forman un orden establecido y otra que favorece el cambio o la revolución, dando como resultado una innovación. Ejemplos de cómo podemos presenciar esta teoría. Cuando una parte trata de convencer a la otra de que su posición es la correcta y que la otra parte está equivocada, en este ejemplo se implementa la teoría del poder, donde el poder más grande minimiza al más pequeño. Pero si la teoría se realiza conforme está establecido, es que si la clase inferior crea un conflicto y se une más gente, la idea sea un cambio o una revolución hacia la persona que tiene más poder. Emile Durkheim, el funcionalismo. Según Durkheim, consideraba que la sociedad era un todo orgánico en el que los diferentes subsistemas o prácticas tienen la función de manejar la entidad en la que están inmensos. Si un cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se considera funcional. Si rompe el equilibrio, es disfuncional.
Los puntos relevantes de la teoría del Durkheim es que no precisa sus rasgos funcionalistas, teniendo que encontrarlos en las reglas del método sociológico y en la división del trabajo. El primero explica la asociación de los fenómenos sociales, mientras que el segundo explica el por qué se mantienen las prácticas sociales partiéndose de necesidades generales del organismo social. En una sociedad, ciertas manifestaciones son normales si tienen lugar de forma regular en sociedades parecidas y si satisfacen las funciones sociales principales. La sociedad se mantiene unida mediante lo que Durkheim denomina socialidad mecánica, una forma de cohesión que se basa en la similitud de creencias y sentimientos. Durkheim dijo que la anomía era uno de los principales problemas sociales en su tiempo. Anomía significa literalmente ausencia de normas. Algunas de las características principales de la teoría de Durkheim es que parte del hecho de que la cultura es una totalidad orgánica en la que sus diversos elementos son inseparables y se hallan interconectados, teniendo cada uno de ellos una función específica en el conjunto. Se ocupa del comportamiento humano, en tanto producto social que contribuye a su vez a la construcción de un mundo compartido, de colectividades, significados e instituciones. La sociedad es como resultado un sistema que se mantendrá estable, en tanto se satisfagan las necesidades. La evolución de la sociedad no lleva a la estabilidad, sino más bien a resolver un poco y diferencialmente los problemas derivados del concepto de Durkheim, el ágil, es decir, del aumento de la creación, diferenciación, inclusión y generalización de valores, como respuestas estructuralmente adecuadas al incorporar selectivamente en el desarrollo histórico de cada sociedad ciertos universales evolutivos, según lo dicho por Durkheim. Ejemplos de cómo podemos presenciar esta teoría. Un ejemplo claro de esta idea es la función de un militar, puesto que la función del militar es proteger a las personas de dicha comunidad. De igual manera, a cada uno de nosotros tenemos una función específica. Esto supone una movilidad social en la cual se logra a través del intercambio de roles y de progreso para lograr un mejor estatus. El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica que se enfoca en la comprensión de cómo los seres humanos interpretan y dan significado a su realidad social a través de la interacción simbólica. Identificamos tres aspectos centrales del interaccionismo simbólico. 1. El análisis de la interacción entre el actor y el mundo. 2. Una concepción del actor y del mundo como procesos dinámicos y no como estructuras estéticas. Y 3. La enorme importancia asignada a la capacidad del actor para interpretar el mundo social. En la corriente del interaccionismo simbólico, el individuo es a la vez sujeto y objeto de la comunicación, en tanto que la personalidad se forma en el proceso de socialización por acción recíproca de elementos subjetivos y subjetivos en la comunicación. Esta consideración convierte el interaccionismo simbólico en una corriente de pensamiento que se sitúa entre la psicología social, por su énfasis dada en la interacción, y la sociología fenomenológica, por la consideración de la interacción como base de la construcción de consensos en torno a las definiciones de la realidad social. Características. Considera que el ser humano no es un organismo que reacciona y que solo responde a la influencia de los factores de su mundo o de sí mismos. 2. Es un enfoque realista del estudio científico del comportamiento y de la vida de grupos humanos. 3. Permite enfrentarse a un mundo empírico susceptible a la observación y análisis. 4. Permite formular proposiciones respecto a dichas relaciones. El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento desarrollada dentro de la psicología social y sociología. El término fue acuñado en 1937 por el sociólogo de la Escuela de Chicago Herbert Plummer, 1990-1987, expuesto en su libro El interaccionismo simbólico, perspectiva y método, de 1969. Un ejemplo clásico del interaccionismo simbólico lo encontramos en el té. Esta bebida puede consumirse acompañada de diferentes rituales, a su vez de distintos simbolismos. Por ejemplo, el té no representa lo mismo para una persona europea que para una japonesa, homosexual y la elección heterosexual. Teoría formulada por Sigmund Freud, en la cual las vivencias sexuales tienen gran importancia para el desarrollo del psique humano, mencionando que los seres humanos nacemos de un sexo y la sexualidad no es entendida para él como prácticas sexuales adultas referidas al coito. Al hablar de sexualidad infantil, se pretende reconocer la existencia
en esta etapa de la vida, de excitaciones o necesidades genitales precoces, así como también la interacción de otras zonas corporales, zonas erógenas que buscan el placer, por ejemplo, la succión del pulgar, independientemente del ejercicio para una función biológica. Es por esto que el psicoanálisis habla de la sexualidad anal, oral, fálica y genital. Las dos primeras fases de la sexualidad infantil se centran en el autoerotismo. En las fases siguientes aparece ya un objetivo sexual externo al individuo. Para Freud, el proceso al objetivo libidinal se da en forma sucesiva. Una característica que observamos en la teoría psicosexual de Freud es que se apoya a las funciones vitales. La naturaleza es autoerótica, sus fines y fuentes que constituyen las zonas erógenas son múltiples. El objetivo de satisfacción es contingente y variable, que va desde el autoerotismo, el narcisismo, la elección. Es la etapa donde el niño siente placer por la boca, zona erógena del niño. El niño experimenta satisfacción por medio de su boca. En un ejemplo claro, es cuando el niño es amamantado, usa mamilla o chupón. Talcott-Parsons, teoría del funcionalismo estructural. La teoría del funcionalismo estructural de Talcott-Parsons es una perspectiva sociológica que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, por lo que en resumen, el funcionalismo estructural de Talcott-Parsons propone que la sociedad funciona como un sistema complejo de partes interdependientes. Los puntos más relevantes de la teoría del funcionalismo estructural de Talcott-Parsons incluyen sociedad como sistema, que trata sobre que Parsons concibe la sociedad como un sistema complejo compuesto por múltiples partes interdependientes. 2. Sería funciones sociales, que básicamente es la teoría funcionalista que argumenta las instituciones, las normas y las prácticas sociales que tienen funciones específicas en la sociedad. 3. Es el equilibrio y adaptación, que según Parsons, las sociedades buscan el equilibrio y la estabilidad a través de la adaptación. 4. Es las estructuras y roles sociales, que el funcionalismo estructural se centra en las estructuras y los roles sociales. El 5 es el sistema ágil, que básicamente trata sobre qué es para representar las 4 funciones básicas que Parsons desarrolló. Y pues algunas de las características de estas teorías son las siguientes. Es la visión de la sociedad como un sistema, énfasis en las funciones sociales, equilibrio y adaptación, estructuras y roles sociales, sistema ágil, estabilidad social, críticas y desarrollo. A lo largo de los años, la teoría del funcionalismo estructural de Talcott-Parsons ha evolucionado y pues se ha visto influenciada por diversas críticas y desarrollos en el campo de la sociología. Uno de los ejemplos que ha evolucionado de esta teoría es la consideración de los conflictos sociales, que en sus primeras formulaciones el funcionalismo estructural de Parsons se centraba en mantener la estabilidad y el equilibrio en la sociedad. Otro de estos ejemplos sería la consideración de factores externos e influencia de otras disciplinas, por lo que se volvió más interdisciplinaria y comenzó a incorporar conceptos de otras disciplinas como la psicología, la antropología y la economía. Otro de estos ejemplos sería el enfoque de género y la crítica feminista, que básicamente los estudios feministas han criticado la teoría funcionalista por su falta de atención a las cuestiones de género. 4. Cambios en la comprensión de las instituciones sociales. 5. Sería globalización y cambios tecnológicos. Por lo que en resumen, la teoría del funcionalismo estructural ha evolucionado a lo largo de los años en respuesta a las críticas y los cambios en la sociedad.